¿Qué ocurre cuando el arte habla del placer? Durante siglos, los artistas han representado el deseo, el cuerpo, la belleza, el éxtasis y aquello que nos produce placer, pero no siempre significaron lo mismo, y algunas de estas historias son mucho más atrevidas de lo que imaginamos. Cuando hablamos de placer pensamos inmediatamente en el deseo sexual, pero para el arte, el placer puede ser mucho más amplio. El placer de contemplar, de tocar, de bailar, de escuchar música, de enamorarse, de crear o simplemente de estar vivo. Y precisamente por eso aparece en culturas y épocas muy diferentes. Pensemos en Hildegarda de Bingen, una religiosa, compositora, escritora y pensadora del siglo XII. Podríamos imaginar que una mujer religiosa medieval estaría muy lejos de hablar sobre el placer del cuerpo, pero no. En sus escritos médicos, Hildegarda habló abiertamente sobre sexualidad, diferencias corporales y placer. Y en su pensamiento aparece además una idea fascinante, la viriditas, una especie de fuerza vital, asociada con lo verde, lo fértil, lo que florece y vuelve a crecer. En su música encontramos imágenes de ramas, flores, tierra, alimento y alegría. Para ella, la vida corporal y la renovación de la naturaleza podían formar parte de una experiencia espiritual. Mucho antes, los griegos habían convertido el deseo en divinidad. Afrodita representaba el amor, la belleza y la atracción. Y Eros, su compañero inseparable, personificaba ese deseo capaz de alterar la voluntad de dioses inmortales. Por eso encontramos tantas imágenes de cuerpos, amantes, dioses y escenas de seducción en el arte griego. Incluso el desnudo de Afrodita se convirtió en una de las grandes tradiciones de la escultura occidental. El cuerpo podía ser bello, y esa belleza podía ser también una forma de poder. Pero los griegos tenían otra manera de experimentar el placer: Dioniso, dios del vino, de las celebraciones y de la transformación. En sus fiestas, la música, el baile y el vino podían llevar a las personas fuera de las reglas habituales de la vida cotidiana. El placer aquí no aparece solamente como deseo, aparece como liberación, como la posibilidad de dejar, aunque fuera temporalmente, de ser quien todos esperan que seas. Y al otro lado del mundo, aquí en México, encontramos una idea sorprendentemente cercana. Entre los mexicas estaba Xochiquetzal, asociada con la belleza, las flores, el amor y el placer erótico. Pero hay algo especialmente interesante. También era considerada protectora e inspiradora de artistas, tejedoras, orfebres y pintores. Es decir, el placer y la creación artística podían compartir el mismo universo simbólico. Junto a ella encontramos una figura mucho más compleja, Tlazolteotl, una divinidad relacionada con la pasión sexual, pero también con la fertilidad, el parto, la medicina y la purificación. Esto resulta fascinante porque nos muestra que para los antiguos nahuas el deseo no podía separarse fácilmente de otras fuerzas de la vida: placer, transgresión, fertilidad, enfermedad, nacimiento y purificación. Siglos después, el placer entró en otro territorio: la transgresión. El Marqués de Sade convirtió el deseo en un problema filosófico y literario. Sus obras llevaron al extremo las ideas sobre libertad, moral, poder y placer, provocando escándalo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En Sade, el placer deja de ser simplemente belleza o deseo, se convierte en una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una persona decide que ninguna norma debe limitar sus deseos? Por eso el placer resulta tan interesante para el arte, porque nunca ha significado una sola cosa. Puede ser belleza, deseo, creación, éxtasis, libertad, fertilidad o incluso transgresión. El arte no nos dice que debemos sentir. Nos muestra aquello que los seres humanos hemos deseado sentir y aquello que hemos tenido miedo de desear. ¿Qué obra de arte relacionas inmediatamente con el placer o el deseo? No tiene que ser una obra erótica.
Puede ser una pintura, una escultura, una canción, una danza, una película o incluso un edificio. Quiero saber qué obra te hace sentir placer al mirarla. Y recuerda, pequeños ojos, gran arte, aprende a mirar el arte con nuevos ojos. Porque cada historia abre un nuevo mundo.